¿Quién es Dios y qué quiere? Ese par de preguntas es lo que hace el corazón de lo que es la teología. ¿Quién es Dios y qué quiere? En unos devocionales anteriores, quizás hace unos 6 meses, te hablé de este par de preguntas. ¿Quién es Dios y qué quiere? Y que justamente es una de las necesidades contestar esa pregunta o esa par de preguntas. Y lo que hemos hecho en las últimas semanas, hablando de las diferentes ideas sobre Dios, es justamente estar investigando quién es Dios y qué quiere. Y llegamos a una conclusión bien simple, poderosa pero simple, o simple pero poderosa. Decíamos que Dios es como el padre del hijo pródigo, el papá del hijo pródigo, el Dios que te busca para tener una experiencia de amor contigo. Eso es todo el resumen de lo que Dios quiere. Simplemente te busca para tener una relación profunda contigo. Eso es todo. Y una relación, cualquiera que sea la relación, pues altera tu existencia. Me acuerdo que aún no nacía mi hijo, mi primer hijo, y ya me había alterado la vida. Ya nos ponía nerviosos y ya estábamos pensando cómo sería cuando él llegara y demás. Y ahora que lo veo, 20 y tantos años después, y nos sentamos a platicar, y él me comenta sobre sus deseos, sobre sus planes, etcétera. Es tan interesante entablar esta conexión, esta relación, y justamente esa experiencia juntos pues nos cambia a ambos la historia, nos cambia a ambos la percepción sobre nuestra relación. Ahora imagínate si eso pasa con un ser humano, con una persona, un simple mortal como somos todos. Ahora, ¿qué pasará cuando el Dios de Jesús, el Dios Padre, el papá del hijo pródigo, quiere relacionarse con nosotros? Nos ponemos entonces en una situación bastante emocionante, bastante única, bastante extraña quizá, pero una experiencia por demás increíble. Jesús dijo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y entonces, a eso dedicó Jesús su vida, a revelarnos al Padre Celestial, a revelarnos el carácter de su Padre Celestial, y a invitarnos constantemente a que pudiéramos formar parte de esa comunidad con el Padre, con el Hijo y con Jesús mismo, que tú y yo podemos estar integrados a eso, a esa comunidad. Así que tenemos que hacer una distinción entre diferentes semblanzas o diferentes ideas que las personas nos han dicho sobre Dios o que nosotros mismos hemos creído sobre Dios, para cada día examinar si nuestros presupuestos teológicos o nuestras ideas, nuestras presuposiciones son justamente las más cercanas a lo que Jesús intentó revelarnos o lo que Jesús quiso revelarnos a la hora de decir, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y a lo largo, insisto, de su ministerio, lo que él hizo fue revelarnos quién era Dios, y que tú y yo podamos acercarnos a ese Dios de Jesús y tener
esta experiencia profunda con Él. En los siguientes devocionales estaremos haciendo un gran énfasis en este par de preguntas. ¿Quién es Dios y qué quiere? Y estaremos reflexionando sobre las respuestas que nos daba Jesús al respecto. Porque no queremos vivir con unos lentes distorsionados. No queremos tener una imagen de Dios que no es la imagen que Jesús quiso que nosotros conociéramos. No queremos perdernos entre un Dios como el Dios de los griegos o en un Dios como un Dios posmoderno sin ninguna personalidad y sin ninguna idea de conectarse con nosotros. No queremos eso. Queremos conocer al Dios vivo y verdadero que Jesús quiere comunicarnos cada día. Y entonces no podemos pasarnos la vida rechazando a un Dios que pienso que es el verdadero Dios o el Dios que me han querido inculcar o al Dios que me han querido enseñar sin examinar si ese Dios es el verdadero Dios o es quizá un Dios que ha sido construido por ideas, por instituciones o qué sé yo. Entonces, lo que necesitamos hacer es revisar nuestras presuposiciones, revisar los lentes que tenemos puestos y revisar justamente con quién me he relacionado, porque quizá es un Dios falso. Y en algún devocional te he dicho que muchas veces es un Dios hecho a mi medida, un Dios que yo me he construido y un Dios al que yo puedo incluso controlar, porque además en las relaciones una de las grandes cosas que intentamos hacer es controlar. Queremos ser los gobernantes de la relación, queremos ser los ejes de la relación y queremos imponer nuestras propias reglas, nuestras propias ideas, imponer nuestros criterios y que el otro, la otra persona, se someta o se sujete a lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo deseo. Y así como tratamos a las personas en nuestras relaciones, así también queremos tratar a Dios. Salvo que hay un problema, que Él no se deja manipular ni se deja gobernar por nosotros. De repente, como dice uno de mis amigos, juega a las vencidas con nosotros, juega a las fuercitas, ¿no? Como el padre que juega con el chiquillo a ver quién gana en una fuerza, en unas fuercitas, en unas vencidas. Y entonces, pues el papá se deja ganar. Y así a veces me parece que Dios le hace. Se deja ganar. Pero no es porque Él pierda, sino porque Él está relacionándose con nosotros. Y como dice el Salmo 103, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Entonces, muchas veces, aunque nos estamos relacionando con un Dios a nuestra medida, un Dios hecho a mi medida y un Dios hecho a mi conveniencia, y al que quiero gobernar y al que quiero controlar, ese no es el Dios verdadero. Ese es el Dios que yo me he construido y que me conviene. Pero necesitamos revisar nuestras presuposiciones. Necesitamos revisar los lentes que me estoy poniendo para relacionarme con Él y darme cuenta humildemente, esta es la clave, me parece, humildemente darme cuenta que quizá no es el Dios verdadero, el Dios de Jesús, el Dios de Papá, el Dios del Padre Celestial. Así que quédate conmigo para que en los siguientes devocionales sigamos examinando más acerca de este Dios y lleguemos a
a eso que quería Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quédate conmigo y seguiremos examinando algunos conceptos, algunas concepciones distorsionadas, algunas de ellas, sobre Dios. Que Dios te bendiga.